cariñoso Padre, hemos recibido tu bendición, hemos recibido tu llamado a la adoración verdadera y aquí estamos para engrandecer tu nombre, para alabarlo. Igual al estudio de tu palabra, queremos encontrar tu voluntad. Por Jesús, amén. Muy bien, queridos hermanos, quisiera en esta mañana traerles este tema y era ya de noche. No sé si tengo que encenderlo, ¿verdad? Exacto, así es. Hay frases, queridos hermanos, que se han quedado grabadas en nuestra vida. Por ejemplo, ¿quién no recordar esa frase de Benito Juárez? El respeto al derecho ajeno, ¿qué cosa es? Es la paz. Sin embargo, Benito Juárez, yo creo que ese texto lo sacó de la Biblia, o es una consecuencia de lo que, porque este hombre estudiaba la Biblia y encontró que Jesús dijo: a como tú quieres que te traten los hombres, así trátalos con ellos. Y eso es respeto, eso es vivir en paz. Y hay otras frases como las que miramos aquí, que se clavan en la conciencia, en el alma por su significado. 20 siglos os contemplan, dijo Napoleón. Y Alejandro Magnus dijo que él lloró, no tenía más mundos que conquistar. Y si perezco, que perezca, dijo Esther. O ¿quién no conoce esa frase media cómica, que un ojo al gato y el otro al garabato? Muchos ni saben su significado, pero surgió en la cocina de la Nueva España, cuando las personas que atendían la cocina, las amas de casa, cuidaban de los alimentos. Había un garabato que colgaban en la cocina y ahí ponían una canasta y ponían la comida, pero el gato de la familia, que andaba hambriento, de vez en cuando se fijaba en la canasta y agarraba lo que podía. Entonces la cocinera de la cocina decía, tenía que andar con un ojo al gato y otro al garabato donde colgaba la canasta. Y esas frases se han quedado así como muchas, ¿verdad? Y esta frase que nos ocupa hoy, una frase que escribió el apóstol Juan, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Y no solamente era de noche en las Tortosas o en aquellas calles de Jerusalén, sino que también era de noche en el corazón de Judas, un hombre que traicionó a Jesús. La noche más terrible y espantosa de su vida, en su conciencia de haber traicionado al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que le había aceptado en su grupo especial de hombres, de discípulos. Desde el momento en que Jesús le recibe, se deja ver algo en Judas, se deja ver su ambición, sus rasgos los vamos a analizar en esta hora. Simón era hijo de Simón Iscariote, era un judío preparado, era un hombre que estaba estudiado en la Torá, en las leyes judaicas. Jesús no lo invitó para que fuese su discípulo, él se anotó. Algunos de los discípulos lo trajeron a Jesús, pero Jesús no lo llamó a él. Sin embargo, Jesús no deja ir a alguien. Jesús tiene esa peculiaridad porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no rechaza a nadie. Sin embargo, Jesús se dirigió a él sabiendo las intenciones de él desde un principio. Le dijo: las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. San Mateo 8:20. Parece que Judas se granjeó, queridos hermanos, la confianza de los demás, la confianza de los discípulos, de tal manera que lo nombraron el tesorero del grupo. Si hay alguien con quien yo siempre me quiero llevar en la organización que yo trabaje, es con el tesorero. Si hay alguien a quien yo voy a respetar, es el tesorero. Y tienen casi, por lo general, son los que tienen un poder igual que el presidente de alguna empresa. Y todo el mundo quisiera llevarse bien con el tesorero. Yo no sé quién aquí es el tesorero, pero a mí me agradan los tesoreros. De manera que esa confianza se ganó en el grupo, Judas.
tenía la costumbre de apropiarse del dinero, según lo relata Juan en el capítulo 12, versículo 6. Le gustaba el dinero. Vamos a ver qué nos dice San Juan, para que lo leamos. Ese es algo que no está ahí, ¿verdad? Pero San Juan, capítulo 12, versículo 6. Vamos a darle uso a la Biblia. Dijo esto no porque se interesaba por los pobres, sino porque, ¿qué dice Juan? Era ladrón. Como encargado de la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Sí, ese peligro corren los tesoreros de la iglesia. Y han habido experiencias. Yo como pastor en México tuve una experiencia con un tesorero. Estábamos juntando dinero para remodelar el templo, hacerle un trabajo grande. Habíamos recibido unos dineros de la conferencia y de pronto el tesorero se esfumó, se desapareció. Y ese peligro se corre, ¿verdad? No solo en la iglesia, en las empresas han habido deshonestidades de parte de ellos. Judas, en lugar de caminar en la luz, escogió andar en las tinieblas, escogió la oscuridad, acarició deseos perversos, acarició la codicia, las pasiones de venganza, acarició oscuros pensamientos, hasta que Satanás dirigió completamente su vida. Como él estaba centrado en lo material, como él estaba centrado en agarrar dinero para su propio beneficio, no se dio cuenta lo sutil que Satanás estaba trabajando en su vida, a tal grado que Judas era uno de los discípulos que más aferrado estaba a que Jesús tomara el poder por la fuerza. Porque sin lugar a dudas Judas envidiaba las mansiones de los opresores romanos, y por eso él se desencantó cuando se dio cuenta que el reino de Jesús no era de este mundo, que Jesús había venido por un pueblo, que Jesús había venido a restaurar, que Jesús había venido a morir por el ser humano en la cruz del Calvario. Por eso es que él permitió, Judas, que Satanás dirigiera sus pensamientos, dirigiera su vida. Ustedes saben en la experiencia que vivió María cuando ungió los pies del maestro. Judas se enojó. Simón, aquella ocasión, hizo una fiesta para el maestro, quien lo había curado de esa enfermedad terrible. Pero en esa ocasión, cuando María, ¿verdad?, le unge los pies a Jesús con aquel aceite caro, Judas dijo: esto se hubiera vendido por 300 denarios y se lo hubiéramos dado a los pobres, dijo él. Mas esto dijo, dice Juan, por el cuidado, no por el cuidado de los pobres, sino porque era ladrón. Sus intenciones eran otras. Otros detalles de la vida de Judas es que durante el lavamiento de los pies de los discípulos, nos damos cuenta que Jesús empezó primero con Judas. Trataba de convencerlo. Fue el último llamado que Jesús le hizo a través de ese experimento del lavado de los pies. Y se dice por el espíritu de profecía que Judas estuvo a punto de transformar su corazón en esa ocasión. Sintió el deseo de arrepentimiento. Podía eso haberlo acercado a su maestro. Era su última oportunidad. Pero desafortunadamente, el deseo de toda la gente dice que Satanás lo tomó entre sus manos por su culpabilidad. Él no cedió a los ruegos del Espíritu Santo, que es el único pecado que no le será perdonado al hombre. La blasfemia contra el Espíritu Santo, es decir, no aceptar el llamado de Dios al arrepentimiento. Y así, este hombre que pudo llegar a ser uno de los grandes discípulos, se convirtió en un traidor, traicionando a nuestro Señor Jesucristo. Y mientras Jesús iba allí en el monte del Getsemaní, cuando iba a orar con sus discípulos, aquella noche en que Pedro le arrebató la oreja a un guardia, ya Judas había entregado a su maestro por 30 monedas de plata. Judas era un traidor, era un vicioso, era un cobarde, era mentiroso, era un ladrón. Y las consecuencias vinieron a su vida.
¿Y qué encontramos nosotros en la noche de Judas? En la noche de la conciencia de Judas, negra por el odio y el rencor, solo se veía el fulgor de las monedas de plata que él había recibido, el precio de la traición. También era de noche en su alma. Nosotros conocemos la historia. Triste aquella noche de Judas, que no tuvo ningún amanecer. Fue una noche espantosa, como lo son todas las noches del que tiene una conciencia culpable, del que tiene una conciencia de saber que su vida no ha sido útil a Jesús, a Dios. Se llega a esto cuando se abandona y se desprecia el infinito amor de Dios. Los seres humanos no están aceptando a Dios. Hay lugares, la pluma inspirada relata que los grandes incendios, dijo ella, en San Francisco y en California, las grandes moradas de los ricos que se consumen allí, es porque ya para esas personas ellos han sido pesados en balanza. El juicio ha llegado para mucha gente que muere hoy de manera violenta, porque han rechazado el llamado de Dios. A todos los seres humanos nos llega el momento y la oportunidad del llamado de Dios a buscarle. Y entonces vemos que esa es una espantosa realidad para el ser humano que rechaza a Cristo, tal y como sucedió con Judas. ¿Y cuáles fueron esos últimos momentos de Judas? Bueno, se interna en el bosque, busca un árbol, se amarra en la cuerda que lo sostiene. Esa cuerda que lo sostiene hasta se avergüenza de sostener su cuerpo, porque después de haberse ahorcado, esa cuerda se reventó y cayó Judas en el fondo del río Cisón, según la Escritura, cuyas peñas, cuyas rocas lo despedazaron al caer. Esa fue la condición de este hombre que rechazó la invitación del Espíritu Santo. Y ese será también el resultado final de todos aquellos que rechacen el llamado de Dios en estos días, el llamado al arrepentimiento. Hermanos, lo terrible que es la noche del pecado. Y nosotros nos encontramos en esa medianoche del pecado. Se dice que las horas más oscuras de la noche están entre las 3 de la madrugada y las 4 de la madrugada. Es la hora más oscura de la noche. Y yo creo, hermano, por todo lo que estamos mirando a nuestro alrededor, que nos encontramos precisamente en la oscura noche del pecado que abraza al ser humano hoy. Que hasta comentábamos en la lección, ¿verdad?, que Elías llegó a pedirle hasta la muerte a Dios, porque miró tanto pecado que dijo que solamente quedo yo. Pero Dios le respondió que habían 7,000 todavía. Y yo espero que en esos 7,000 hoy simbólicos nos encontremos nosotros, hermanos, sabiendo los tiempos, despierto ante los tiempos que vivimos, participando de las actividades de la iglesia, porque los días son cortos. Isaías 62 nos dice: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Hay un gran desespero, hay una gran convulsión en los gobiernos, en la gente de este mundo hoy, por las cosas que sobrevendrán. Hay situaciones terribles que estamos viendo en el mundo. Hay dos formas, hermanos, de que entre la noche: que llegue a nosotros sin habernos arrepentido, y que llegue al mundo en general. Oh, será terrible. Hay oscuridad en el mundo, hay oscuridad en el hogar, hay oscuridad en la iglesia, porque les vuelvo a repetir, por la gracia que el Señor nos ha dado todavía, su gracia que todavía se ha extendido a esta tierra llena de pecado, aún todavía en esta situación, queridos hermanos, la misericordia de Dios que se ha extendido, nos damos cuenta que ha sido el extra que Dios está dando. Porque el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero señala el apóstol, pero el día del Señor vendrá
como ladrón en la noche, en la cual, dice él, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay también pasarán la misma situación. Estamos de manera, hermanos, a la comprensión nuestra como pueblo de Dios, que estamos pasando las horas más oscuras desde la fundación de este mundo. Y no me van a dejar mentir los que tienen ya más o menos la edad que este servidor tiene, 55 casi ya. Aunque si ustedes le preguntan a mi esposa, dicen que tengo como 30 todavía. Pero estamos viviendo, queridos, días oscuros en el mundo. ¿Qué podemos decir de las guerras? ¡Wow! Hay diferentes tipos de guerras entre países, reglas intestinas al interior de los países. La violencia es otro tipo de guerra. Nuestras tierras, de donde nosotros venimos muchas veces, la violencia los ha invadido a través del narcotráfico. Muertes y más muertes. Ya no nos asombra que aparezcan cuerpos en los ríos, en las calles, asesinados, decapitados. Y es en todas regiones. Una de las cosas de las que viene huyendo mucha gente ya de Centroamérica, la situación económica y las guerras, de la violencia, de las maras, de las pandillas, que sin corazón toman la vida de otras personas. Y la pluma inspirada lo dijo, que en los últimos días hombres iban a ser posesionados por los demonios para causar destrucción, para causar violencia. ¿Qué podemos decir de la corrupción? El mundo está lleno de corrupción. Una de las cosas que tanto han destruido a nuestras tierras de América Latina es precisamente ese flagelo de la corrupción, que aquí lo hay también, más disfrazada, pero lo hay. ¿Qué podemos decir del hambre? ¿Qué podemos decir del robo? El hambre que acosa a miles de habitantes en esta tierra. Aún en este país de la abundancia hay gente que está pensando en qué va a comer el día de mañana. Mis estimados hermanos, las pestilencias, las enfermedades nuevas que han ido surgiendo con el paso de los años. Las inundaciones. Por un lado las inundaciones, por otro lado las grandes nevadas, por otro lado el gran calor, por otro lado el tremendo frío, los volcanes, los temblores, los huracanes. Jamás en mi experiencia de vivir en esta tierra había yo visto 3 huracanes seguidos sobre casi la región de Puerto Rico y de la Florida en tan poco tiempo. Jamás en mi vida había visto que surgiera un volcán, hiciera erupción aquí y otro por otro lado y se empezaran a dar esas situaciones. La violencia se ha apoderado de la tierra, las situaciones de la naturaleza como que clama porque el Salvador venga. Las potencias de los cielos están siendo conmovidas. ¿Y qué decimos pues de los terremotos? Pues ya, aquí se espera uno grande, ¿verdad? Dios no lo va a permitir porque tiene pueblo acá. Pero yo quiero decirles, hermanos, que debemos estar preparados para ese tipo de situaciones. Oscuridad en el mundo a través del ateísmo. Ya la generación posmoderna ya no cree en Dios. Ya a lo santo le dicen malo y a lo malo le dicen santo. Esa es la peculiar forma de conducirse hoy en día de esta generación que vive los últimos días. Encontramos incredulidad. Es muy difícil que una persona crea en Jesús como su Salvador personal. Es muy difícil que desee seguirlo. La indiferencia, el despotismo, la idolatría está cubriendo la tierra. Las enemistades, las borracheras, la avaricia, la soberbia, la crueldad, aborrecedores de lo bueno, aborrecen más las cosas, aborrecen más lo bueno que las cosas de Dios, ama más los deleites. El egoísmo, el orgullo se ha apoderado de los habitantes de la tierra.
en su mayoría. Esa es la situación que se está viviendo hoy en el mundo. La indiferencia en la iglesia. Somos indiferentes muchas veces a los planes de la iglesia. Esa es la indiferencia. Por eso hay un Jesús tocando a la puerta de esta iglesia. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, cenaré con él. Y abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. Porque la indiferencia se ha apoderado de los seres humanos. ¿Qué decimos de las borracheras? El mundo está ebrio del consumismo. Está ebrio del poder. Está ebrio de las cosas de este mundo. Aborrecen más lo bueno y aman más los deleites. Una de las cosas que yo hago, hermanos, para ganarme la vida en este país, yo soy un pastor no asalariado, yo no tengo iglesia. Asisto a la iglesia del Puente y ayudo a los pastores en diferentes lugares. Terminamos hace unos días una campaña en la iglesia de Southgate. Y es lo que hacemos, pero yo me gano la vida. Me encantó este trabajo porque tengo tiempo para decir no quiero trabajar ahorita y hacer mi voluntad. Soy mi propio jefe, aunque tengo que, a sabiendas de que tengo que pagar los taxis, de que hay que hacer estos gastos, aquello. Yo trabajo como Uber driver. Pero saben que amo ese trabajo, me encanta ese trabajo, porque cuando yo puedo expresar mis ideas, cuando yo puedo expresar el evangelio con las personas que comparten el viaje, lo hago, no desaprovecho la oportunidad. Y me gusta conocer las muchas historias de personas que me abren su corazón. Ha llegado a mi carro, hermanos, he llevado en mi carro a personas que literalmente desde que se suben con el corazón roto. ¿Por qué? Porque uno de ellos, por ejemplo, su novia lo acababa de despedir en esa hora de la madrugada. Iba llorando, desconsolado, al borde que se le quería quitar la vida. Y yo le hablé de Cristo. Y mantuvimos cierta relación durante algunos días, yo mandándole mensajes. Y yo creo que en algo ayudamos allí. Hay muchas personas. Entonces, yo amo ese trabajo. Es una oportunidad que Dios me da para expresar, para predicar el evangelio en ese lugar. Y he llevado muchas personas de todo tipo. Uno sube personas de todo tipo. He subido payasos que van vestidos de payasos. Hay de todo. Usted te encuentra todo y muchos abren su corazón a ti. Este mundo, y cuando ando en la ciudad, una de las noches muy buenas para los que trabajamos en Uber es el sábado en la noche. Y yo tengo que salir, es el único día de la semana que yo salgo en la noche. Y tengo experiencias muy bonitas, pero a veces se pueden presentar experiencias desagradables. Pero yo tengo un Dios que me cuida siempre. Y yo alabo a Dios por eso. Y entonces, queridos, tú te das cuenta del grado de pecaminosidad de esta gran ciudad, de esta gran metrópoli, cuando ves todo lo que sucede alrededor de ella en la noche. Parece ser que la noche las personas cambian, muchos de ellos. La noche los transforma. De personas que vienen de su trabajo normalmente y en la noche ya andan en sus borracheras, ¿verdad? En el deleite, en la diversión. Menos mal que andan en Uber porque así se libran del DUI y de la cárcel y de los accidentes. Mis estimados hermanos, ¿qué podemos decir del hogar? En el hogar es donde se ve mayor aprobada nuestra relación con Dios. Porque en el hogar hay celos a veces contra la pareja. Hay situaciones tirantes con la pareja. Hay iras, hay contiendas. Hay separación de los hijos, desobedientes a los padres. Hay ingratitud por falta de los hijos, a veces por parte de miembros de la familia. En algunas familias hay falta de orden. Por eso el gran crecimiento de la violencia se debe a eso. Por la falta de orden en el hogar, la falta de disciplina en el hogar. La falta de un culto familiar en el hogar. Hoy está trayendo mucha violencia a las calles.
Muchas de las personas que arman un tiroteo en alguna escuela o disparan como Nicolás Cruz, que por cierto hasta seguidores tiene, está en la cárcel ahora, y le mandan dinero a Nicolás Cruz. ¿Saben quién es Nicolás Cruz? Bien, pues este muchacho, ¿cuál era su pasado? ¿Cuál era su vida? No estuvo en un hogar, siempre vivió en hogares donde lo adoptaron. Yo no quiero decir que los adoptados puedan tener una vida así. Muchas veces depende del hogar donde los reciben. Porque de allí es donde reciben la orientación, la disciplina, la gratitud, el amor, lo viven ellos allí y llegan a ser personas de bien. He conocido muchas personas que han sido adoptadas y que están en la iglesia, que fueron hombres que sus familias que le recibieron, le dieron una manera saludable de vivir y de enfrentar y de ser útiles a la sociedad. ¿Qué sucede en la iglesia? La oscuridad de la iglesia podemos mirarla en los pleitos, en las contiendas. Hermanos, esta iglesia a la que nosotros pertenecemos, esta conferencia a la que nosotros, más bien esta unión a la que pertenecemos nosotros, la Unión del Pacífico, está librando batallas fuertes al interior de ellos, que tienen temor. En otras partes me han hablado a mí, de América, más bien de México, y otros pastores que tenemos por allá, que saben, que nos platican del problema. Pues sabemos muy poco, pero sí hay un problema en esta unión en relación con la conferencia general. Su pastor de ustedes tiene más detalles tal vez, pero sí hay un problema que esta iglesia puede venir a sufrir un cisma, la iglesia adventista del séptimo día. Y nosotros lo sabemos, que el evangelio va a ser terminado de predicar por los laicos, por los hombres de Dios de esta iglesia. Yo no digo que los pastores no se van a involucrar, se van a involucrar, pero va a llegar el momento en que esta iglesia va a ser intervenida por el gobierno. Vamos a tener problemas como iglesia, porque el pueblo de Dios va a tener problemas. Eso lo sabemos a ciencia cierta, porque es lo que hemos estudiado en las Escrituras. Hay contiendas, hay envidias, hay celos, hay rencores, hay egoísmo, hay tibieza espiritual, queridos hermanos. No queremos salir de la zona de confort. Estamos tan a gusto, pero necesitamos despertar. La iglesia de Chino necesita despertar. Como miembros individuales necesitamos despertar, necesitamos un reavivamiento espiritual. Necesitamos cultivar más nuestra fe a través de la relación con Cristo. Por eso Cristo está tocando a la puerta de la iglesia, porque la iglesia ha dejado de tener relación con Cristo. Y Cristo está ansioso porque tú lo busques en la mañana, porque tú tengas relación con Él. Elena de White escribió que necesitamos dedicar una hora a la reflexión de la vida de Cristo, sobre todo en los momentos difíciles, finales para Él. Pero yo creo que debe ser siempre donde nosotros andemos. Necesitamos relacionarnos, porque el aceptar a Cristo no es nada más aceptarlo. Nuestro Dios es un Padre amoroso. Es un Padre que quiere relacionarse con su Hijo. El Evangelio eterno, queridos hermanos, es un Padre que fue en busca de su Hijo. En busca de este mundo pecador. Dejó las 99 y dedicó el tiempo a esta última. Mis queridos hermanos, necesitamos nosotros volvernos a Dios, porque hay falta de consagración. Hay falta de reverencia en la iglesia. Hay frialdad en la mayoría de esta iglesia. Necesitamos volver a la piedad primitiva. Necesitamos volver al libro. Y necesitamos poner en práctica nuestro primer amor. Hay tormenta en la oscuridad. San Mateo escribió en capítulo 24, más como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, nos pasaríamos toda la mañana para señalar los puntos básicos de cómo era la vida en los tiempos de Noé o en los tiempos de Lot. Pero hermanos, hoy los antediluvianos
y los que vivieron en el tiempo de Lot morirían del infarto al ver lo que sucede en la tierra. Hemos sobrepasado los límites del pecado. Dios está por manifestarse por tercera vez a la tierra. ¿Y por qué digo por tercera vez? Porque en el diluvio se manifestó con poder. Dios se asqueó, se arrepintió de haber hecho el hombre, según lo relata Génesis 6. Se manifiesta por segunda vez, pero en la persona de Jesucristo. Dios con nosotros, Emmanuel, viene y muere en la cruz y rescata ese mundo de ese tiempo, pero se va a manifestar por tercera vez. Y hay, hermanos, aquel de que sufra la segunda muerte. Ay de aquel que sufra la segunda muerte. Ya la segunda muerte ya es el final. Antes del diluvio la gente comía, bebía, se casaban, se daban en casamiento. No conocieron el tiempo hasta que vino el diluvio. Y es lo que pasa con el ser humano hoy. No conocen ni les interesa conocer el tiempo. Pero nosotros sí nos interesa. Nosotros debemos estar pendientes. Nosotros debemos saber los tiempos o las sazones, porque Cristo volverá. Y va a volver por su pueblo. Y más nos vale, ¿verdad? Si no, nos va a ocurrir lo que los antediluvianos, nos va a ocurrir lo que a la mujer de Lot. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Estaba dejando todo aquello que había construido en esta tierra. Y estaba arrepentida de dejar su mansión. Y volteó atrás. Era de noche para las vírgenes fatuas. Mientras ellas iban a comprar iban a comprar vino el esposo. Velad pues, porque no sabemos a la hora, el día y la hora en que el Señor, el Hijo del Hombre, vendrá. Si bien es cierto que no sabemos cuándo vendrá Jesucristo, pero sí sabemos que será cuando el mundo se encuentre en la medianoche del pecado. Cuando los enemigos de Dios estén por asestarle un golpe final a su pueblo, cuando andemos huyendo en los lugares apartados, algunos en la cárcel, algunos siendo torturados por el amor a Cristo, se verá la señal en el cielo como la palma de una mano de nuestro Señor Jesucristo, que vendrá con poder y gloria. Y ya lo mencionaba yo, ¿verdad? Era la noche para Sodoma y Gomorra. Hermanos, por ejemplo, ¿qué sucedió con estos hombres? Porque la experiencia que vivió Pablo con estos gobernantes fue momentos en los cuales ellos estuvieron a punto de arrepentirse. Por poco me persuades a ser cristiano, dijo Agripa. Y Félix, todos ellos se sintieron compungidos con el mensaje del Evangelio, pero no aceptaron a Cristo. La noche del espiritual del cristiano, hermanos, en la noche literal se cometen crímenes, actos inmorales, robos. La mayor violencia que se vive en el mundo de los actos indebidos e ilegales se hacen en la oscuridad. En la noche del pecado se rechaza a Dios. En la noche espiritual se rechaza a Dios. ¿Qué de la noche? Según Lucas, 2 estarán en una cama, uno o una será tomado, el otro o la otra serán dejados. 2 estarán en un molino, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, cuando el general Tito asedió la ciudad de Jerusalén en el año 70 para acabar con una rebelión que según había surgido, y que asedió la ciudad? Y se relata allí que hasta las mujeres, ¿verdad?, se comían a sus hijos por el hambre que llegó a darles a los de esa gran ciudad. Y la ciudad de Jerusalén fue destruida en aquella ocasión, en el año 70. Cuando la abominación desoladora tenía su cumplimiento en esa ocasión, narrada o profetizada por el profeta Daniel, sin misericordia,
los enemigos de Dios destruyeron la ciudad de Jerusalén y muchos miles murieron. Y hermanos, así también la señal que Cristo les dio, que no debían regresar a sus hogares, también a nosotros se nos va a dar una señal. Porque Cristo es la luz en medio de nuestras tinieblas. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá luz de la vida. San Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo no le conoció. Pero no va a ser así de la iglesia de Chino. Nosotros sí conocemos a Jesús. Nosotros sí tenemos que recibir esa luz verdadera, hermano. Si tú aún no te has bautizado, tú debes recibir esa luz. Qué tan sencillo es bajar a las aguas y ser limpio. No vaya a ser que nos vaya a pasar, ¿verdad? Pasó la siega, llegó el verano y yo no he sido salvo. Romanos 13:12 nos dice, la noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Apreciados y estimados hermanos de la iglesia de Chino, pronto la noche viene. Es más, estamos pasando las tormentas de esta noche. Porque hay tormenta. Cuando hay tormenta hay destrucción. Y este mundo está siendo destruido. Este mundo está siendo violentado porque nuestro enemigo anda como león rugiendo, buscando a quien devorar. Y no quiere tu salvación, no quiere mi salvación. Quiere que todos nos perdamos. Por eso todos sus recursos los ha dedicado para que nosotros no seamos salvos. Para que nosotros, cuando llegue el momento, seamos pesados en balanza y se nos halle faltos. Pero tenemos un Dios también, poderoso, fuerte, que dedicó todos los recursos del cielo, están dedicados para salvarnos a nosotros. En este gran conflicto, si tú estás del lado de Dios, saldrás victorioso, saldremos triunfadores. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aunque tú no te has dado cuenta, querido hermano, Él te ama a ti. Y sabes que a Dios le pasa como aquel padre, aquel evangelista que había estado más de 2 semanas fuera de casa predicando el evangelio. Y cuando llegó, uno de sus anhelos era saludar a su esposa, a sus hijos. Y se fue al mercado de aquella ciudad para comprar algunos souvenirs y llevarle a su familia. Y le compró a sus 2 niñas, le compró a su hijo varón y le compró a su esposa. Y cuando él ya estaba llegando a aquel hogar, aquel predicador ya podía sentir cuando estaba llegando a su casa el olor que se desprendía de la cocina de su esposa con el guisado preferido. Él estaba a punto de llegar a su casa y ya sentía el calor de la familia después de tantos días fuera de ella. Cuando él llegó, su esposa lo saludó, corrieron las niñas, les dio sus regalos y entonces preguntó por el pequeño Rodolfo. ¿Y Rodolfo dónde está? Oh, mira, en eso estaba diciendo de Rodolfo, cuando Rodolfo venía bajando con su bicicleta, más bien saliendo de su bicicleta con el garage. ¡Hey, papi, luego nos vemos! Mis amigos me esperan. Oye, Rodolfito, pero te traigo algo. Al rato. Y se perdió en la esquina, dando la vuelta en la esquina con sus amiguitos alegres porque iban en bicicleta. A Rodolfo tal vez no le interesaba tener relación con su papá en ese momento. Pero ese padre estaba ansioso por abrazar a Roberto. Quizás a nosotros, hermanos, con la indiferencia común que se vive en este mundo, por el consumismo, atrapados en este mundo, donde a veces lo material es más importante, Jesús viene a ti hoy. Tal vez a ti no te interese tener relación con Jesús porque nos pasa, porque este cuerpo es pecado. Lo que no quiero, eso hago, dice Pablo. A veces nuestra condición de pecado nos hace buscar las cosas que no son buenas para nosotros, porque al ser humano lo malo nos gusta. Pero Dios quiere tener relación contigo. Dios está ansioso de verte a ti. Hay alguien en esta hora, en esta iglesia,
que aún no ha sido bautizado, que aún no ha recibido a Cristo en su corazón? ¿Hay alguien en esta mañana que aún no ha sido bautizado? Yo quiero por esa persona orar de manera especial. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien que aún no ha recibido a Cristo en su corazón ni ha acudido a las aguas del bautismo? ¿Hay alguien? Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga. Dios tiene un plan para ti maravilloso. Serás cabeza y no cola cuando tú aceptes a Cristo. Dios guiará tu vida y la de tus padres y de tu familia. Dios tiene planes para ti. Yo voy a orar por ti, hijo. ¿Hay alguien más? Bendiciones. Dios te bendiga, caballero. Dios tiene planes para ti. Estás aquí no por la casualidad. Porque Dios, desde que tú te formaras en el vientre de tu madre, Él te vio. Te puse nombre, dice Él. Mío eres tú. Hermanos, hay quienes están equivocados con su futuro. No saben que Dios los ha hecho porque tiene un plan para ellos y tú te has dado cuenta. Esperamos que pronto tu decisión la puedas hacer por Cristo. Ahora yo quisiera preguntar, hermanos, a la iglesia. Tal vez nosotros a veces en el trajín de la vida le hemos dado poca importancia a nuestra relación con Cristo. Pero tú quisieras volver a hacer ese pacto en esta mañana. Gloria al Señor. Vamos a inclinar el rostro y a orar. Bondadoso Padre, alabamos tu nombre por tu gran bondad y misericordia, porque viniste a esta tierra a pesar de que tú merecías estar allá, de que a ti se te da la honra y la gloria, pero dejaste tu trono por venir a buscarnos e hiciste un tremendo sacrificio, aún al grado de sentirte separado de tu Padre, aún al grado de recibir la muerte en la cruz, y nos aceptaste y tu sacrificio fue aceptado por Dios como olor grato. Y a través de ese sacrificio yo puedo declarar que he pasado de las tinieblas a tu luz admirable. Y aquí está tu pueblo, Señor, que seguramente también ha vivido esa experiencia. Queremos volver, Señor, a tenerla en nuestra vida. Por favor, Señor, este es un llamado en mi corazón, porque tú me conoces, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos a relacionarnos más contigo. Y gracias una vez más por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén.